Hola a todos, yo soy Andrea Cadena López, soy estudiante en licenciatura en Artes Plásticas en la Escuela Estatal de Artes Plásticas en el estado de San Luis Potosí. Como motivo para mi materia de Historia Universal del Arte 3, voy a hablar un poquito de la influencia del barroco y mostrar cómo se ha influido en otras áreas del arte y la cultura contemporáneas, en este caso en el área de la animación y la cinematografía. Me gustaría mucho empezar por hablar un poquito del barroco para meternos un poquito en contexto de qué vamos a estar viendo, sus características principales y cómo se han adaptado a otros expresiones artísticas. En este caso la cinematografía, la animación, el cine, y vamos a estar discutiendo un poquito de los animes en los que yo considero que son barrocos. ¿Vale? Entonces empezamos con que el barroco es una palabra que proviene del portugués, que quería decir perla irregular, y en ese antes tenía un contexto o un significado de algo muy recargado o de algo absurdo o grotesco. Y actualmente el barroco se le refiere a una corriente artística que nació en 1600 para adelante y jugaba mucho con la luz, las sombras, las expresiones y las exageraciones precisamente. Eh, en ese entonces el arte barroco no solo se expresó obviamente en pintura, sino hubo también movimiento literario, movimiento en el teatro, en el musical. Sin embargo, la animación y el cine, al tratarse de un arte completamente visual, claro que también auditivo y todo, pero mayoritariamente visual, es muy importante que vamos a basarnos en las características de las pinturas y otros recursos visuales antes que pasar a otras áreas, ¿no? Entonces, las características visuales más importantes del barroco que podemos distinguir sería la libertad compositiva. Dejaron de ser las obras de antes del barroco, de las renesantistas, dejaron de ser tan simétricas, tan cuadradas. Empezaron a explorar un poquito más la expresividad y el movimiento, el dinamismo, y esto hacía que ciertas composiciones en las pinturas generaran como un sentimiento, una imagen de inestabilidad. Sin embargo, esto era para acentuar el movimiento y el dinamismo de los personajes y cómo influían las diferentes formas y composiciones dentro de la obra. Asimismo, como ya dije, jugaban mucho con los colores, y eran muestros muy ricos. Usaban focos de luces muy fuertes, acentuaban mucho lo que era la oscuridad, fondos oscuros, completamente casi negros, a lo que se desarrolló las técnicas de claroscuro y el tenebrismo. Y también el barroco eran muy dramáticos, recurrieron mucho a los gestos y a las expresiones muy exageradas, muy grotescas hasta cierto punto, y esto era pues, obviamente esto atraía mucho la atención, y creo que era uno de los puntos más fuertes del barroco, junto con el jugar con los altos contrastes. Y esto es por parte del barroco. En la parte de la animación y la cinematografía, estas son áreas muchísimo más actuales, que vinieron unas cuantas décadas después del barroco. Entonces, recordemos que la animación es una técnica que da la sensación de movimiento a las imágenes con figuras, dibujos, fotografías secuenciales, y eso al ponerse precisamente en una secuencia, nuestro ojo hace todo el trabajo de unir todas estas múltiples imágenes para crear una sensación de movimiento. Esto ya es un fenómeno físico de nuestra propia visión, pero sin embargo es una ilusión muy efectiva que nos da el proceso de un movimiento real. Por otro lado, la cinematografía es el arte de la fotografía y la narración visual en una película o programa de televisión. Y en este caso la cinematografía abarca muchos elementos en muchas áreas de trabajo. Lo que uno ve en pantalla como cine tiene muchísimo trabajo detrás de ellos, incluido iluminación, un encuadre, la composición, el movimiento de la cámara, sus ángulos, las opciones de lentes, la profundidad del campo, el enfoque, el color, la exposición, la filtración. O sea, la cinematografía es
Y tanto la animación también es un conjunto de microhabilidades impresionante. Entonces yo soy muy apasionada por la animación, es lo que más me gusta. Sin embargo, la animación es cine y el cine también puede ser animación. Entonces ese es un tema de discusión que no debería tener discusión, es más que claro. Pero en otra ocasión, manda si quieren. Personas que nos acompañan, en otra ocasión me gustaría mucho hablar de eso. Sin embargo, vamos a enfocarnos un poquito más a regresar a lo que es la animación, el cine y cómo el barroco influyó en este arte, pues. Entonces, me gustaría empezar con que si bien el cine y la animación es un arte visual y se puede apoyar y podemos encontrar relación inmediatamente porque se apoyan en muchas expresiones visuales para poder captar o elegir un estilo y así adaptarnos y comunicar nuestro mensaje, nuestros sentimientos. Uno, como por ejemplo director, decide qué ambiente, qué estilo artístico, qué efectos visuales elige para comunicar de mejor manera lo que tiene aquí en su cabeza, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que el barroco tiene muchos recursos muy interesantes que nos pueden generar obras cinematográficas muy influyentes y muy memorables para nosotros el público. Uno de esos ejemplos que me gustaría mucho es El cadáver de la novia de Tim Burton de 2005. Entonces creo que es un excelente ejemplo de el uso de la iluminación del barroco en la cinematografía. Recordemos que el barroco usaba mucho estos focos de luces intensos, muchos fondos oscuros, el tenebrismo, y algo que ahorita más adelante van a notar es una temática muy recurrente en el barroco, que es el misterio, el terror, la fantasía oscura, y creo que es porque se adapta muchísimo el estilo barroco a estos temas. Entonces aquí vemos unos pequeños screenshots de la película de Tim Burton, del cadáver de la novia. Creo que es muy claro y muy obvio el uso de las luces para enfocar en Emily, en sus sentimientos. Puede que tal vez al tratarse de medios físicos estén un poco limitados los productores, los que esculpían los personajes de estos, ¿cómo se dice? Marionetas que usaban para el stop motion. Están un poco limitados. Claro que no podemos transmitir la pintura en una secuencia para stop motion. O sea, sería un trabajo que no es para nada viable para una producción donde tú pues finalmente uno quiere generar ingresos, ¿verdad? Entonces creo que si lo podemos reducir los aspectos barroquistas a adaptarlos a los medios que se necesitan, creo que podemos tener resultados muy interesantes, como es aquí en el caso de las películas de stop motion de Tim Burton, El cadáver de la novia. Otro ejemplo que me gusta mucho y creo que es un poco más colorido y que cabe totalmente dentro de las características de barroco es Los sustos ocultos de Frank Kelda, una serie de stop motion mexicana de 2021 me parece. Pero hay una escena que me gusta mucho y es esta que vemos aquí donde es el príncipe, no recuerdo el nombre, perdón, es del príncipe y si no más recuerdo la chica era, bueno, eso ya sería spoiler, pero bueno, en este frame, en este frame, en este screenshot de la serie podemos ver colores vivos, una composición. No, o sea, una composición en diagonal donde, o sea, la diagonal aquí la estamos definiendo por los ojos, la dirección en la que se están mirando ambos personajes, los colores, la iluminación donde están principalmente enfocando esa interacción, ese abrazo entre ellos. Creo que esa es me recuerda mucho una pintura, a ver si ahorita se las puedo buscar, pero no me acuerdo, que también es barroquista, pero ahí está el uso de los colores, la iluminación, el dinamismo en los personajes, la expresión que tienen en sus alas también, están volando aquí, están capturando ese momento íntimo de la relación de estos dos personajes. Y a través también a través de toda la serie también tenemos una narrativa oscura, bueno, un poco fantasiosa, de terror. Entonces creo que también se adapta muy bien a los temas barroquistas, de pinturas y demás. Otro ejemplo
podría ser, ya este es un poquito más mi área de las animaciones japonesas, que yo soy gran fanática. Aquí otro ejemplo del uso característico de iluminaciones por parte del barroco, el claro oscuro, es The Girl from the Other Side de 2022. La obra original es de el autor Nagabe, pero sin embargo la adaptación cinematográfica, anime, fue dirigida por Yutaro Kubo de Wit Studios. Aquí durante toda esta serie les puse unos pequeños frames nada más. Sin embargo, durante toda la serie podemos ver la temática fantasía oscura. Podemos ver muchas composiciones diagonales que se generan más que nada por la escala de los personajes, donde tenemos aquí un personaje muy alto y en cambio el contraste con la niña pequeña que es como su hija. Esos contrastes normalmente tienden a generar composiciones en diagonal, algo que se usaba mucho en las pinturas barrocas, en ese tipo de composiciones. Y pues aquí les digo también, el uso de claro oscuro creo que sí está limitado en la animación. Sin embargo, hay en otros aspectos, escenarios como más físicos, como en stop motion, es más fácil lograrlos que en un aspecto 2D dibujarlo, porque influyen muchas otras cosas de cómo se va a ver en pantalla, cómo podemos usar sus colores, otras decisiones por parte de otros directores de color, de iluminación, de fotografía y demás. Sin embargo, creo que esos son ejemplos como muy adaptados, pero creo que sigue teniendo esa esencia barroca. Otro ejemplo que aún no se estrena, pero yo estoy esperando con ansias ver, y que creo que explota mucho el claroscuro, tanto por su formato de origen como la decisión del autor por hacerlo así en una adaptación 2D, es la de Uzumaki. Te digo, sale en septiembre de 2024, o sea, en pocos días se va a estrenar. Es una serie, va a ser dirigida por Nagahama Hiroshi de Production IG. He visto el manga, sus composiciones son muy dinámicas, tienen esa inestabilidad, ese género de exageración, de gestos y todo. Entonces entra muy bien y en los barrocos, y por el mismo formato original que es un manga, un cómic o novela gráfica en blanco y oscuro, principalmente con unas subtramas, unos tramados para generar sombras y demás. Creo que se adapta muy bien. No hay dudas de que podría considerarse una obra barroca, ¿va? Otro ejemplo que me gustó mucho, y creo que fue el origen de por qué decidí hacer mi trabajo sobre anime y animación en general, fue por Kizumonogatari Koyomi Vamp. Aquí en Kizumonogatari, si bien tenemos el recurso de iluminación y demás, característico del barroco de claroscuro, creo que aquí me gustaría más enfocar la exageración de movimientos. Aquí usan mucho lo que es el sakuga. Hay varias escenas. El sakuga es una... En japonés significa literalmente animar. Sin embargo, en los últimos años se ha desarrollado como esta definición o este concepto de que el sakuga es cuando el animador tiene total libertad de hacer lo que quiera con el personaje, de hacer lo que quiera con su movimiento. Y muchas veces esto lo que hace es exagerar totalmente todos los movimientos, los gestos, o sea, todo eso es ultra mega exagerado. La animación cuando nació, la animación puede decirse, nació cuando Walt Disney puso pues ahí a andar el ratoncito, ¿no? Esto quiso decir que cuando estaba desarrollando sus ideas, a sus animadores, a sus trabajadores les pidió más realismo a sus animaciones, a sus movimientos. Entonces las personas que trabajaban con él decían, realismo, o sea, dibujo una rata y la hago más realista. Animar algo muy realista es imposible, o sea, claro que se puede, pero no es viable. Entonces, lo que Walt Disney, a lo que se refiere cuando dijo haz que sea más realista este dibujo animado, era que exagerara todos sus movimientos para tener esa sensación de que está vivo.
Entonces Kizumonogatari explota mucho eso. Asimismo tiene muchos encuadres que exageran cómo va desde un enfoque de primerísimo plano a un plano general. Por ejemplo, ese tipo de cambios tan bruscos en la cámara de planos, eso ya se me hace una exageración y es un recurso que ocupa mucho este estudio que fue por Shaft. Ese estudio tiene mucho, sus directores recurren mucho a ese elemento, sí, ese elemento en la cinematografía, ese cambio de planos. Y para mí eso ya es una exageración para representar mucho el estado emocional de los personajes, darle su espacio en la pantalla. Entonces creo que eso ya va muy en parte a la exageración de lo que se refiere al barroco. Entonces en Kizumonogatari usa muchos estos sakugas, esas exageraciones para representar mucho las emociones del personaje principal. Otro ejemplo muy bueno de un gran director que también admiro muchísimo es de Devilman Crybaby, de una serie de 2018. Fue dirigida por Masaki Yuasa de Science Saru y el creador original es una leyenda del manga japonés, Go Nagai. Devilman Crybaby usa o sea, creo que tiene un estilo muy minimalista. Es minimalista, tiene colores planos, no usa muchas sombras, sin embargo, sí tiene muchos usos de iluminación y exageraciones tremendas en sus personajes, en sus movimientos, en sus composiciones. Entonces, creo que es suficiente para llegar a considerarla barroca. Sin embargo, sí tiene colores muy planos, pero pues te digo, la animación en general tiene colores planos porque pues es lo que le permite al medio usarlo. Si usáramos en una animación recursos muy detallados, muchas sombras, no podría uno animarla porque jamás terminaría. Entonces, Devilman Crybaby también sería otro buen ejemplo de... Ay, por ahí se cortó poquito, pero bueno, o sea, Devilman Crybaby, si bien tiene sus características cuestionables, ya la podría considerar barroquista también, una obra barroquista. Y bueno, ya para finalizar, podemos ver que el estilo barroco en el cine, cinematografía, en la animación, se caracteriza por su dramatismo y composición visual, a veces con el uso de claro oscuro y el recurso de detalles ornamentales. Estos detalles ornamentales, que a veces pueden ser muy exagerados, creo que se aprovecha muy bien en el stop motion. Creo que es un gran medio para explotar mucho esta característica de muchos elementos, muchas decoraciones. Tal vez no se aprecien muy bien en las imágenes que presenté, pero en Tim Burton, sus maquetas, todo estaba muy detallado. El vestuario de Emily, de Victor, de la otra chica, o sea, todo estaba muy detallado. Así también o sea, los trabajos mexicanos, cómo no iban a ser detallados. Entonces la obra también, esta de stop motion de Frankelda, también está muy, muy bien trabajada. Entonces, la influencia del barroco en la narrativa cinematográfica pues puede tratar desde temas complejos, puede tratar de temas desde que abarca el terror, la fantasía oscura y la representación entre el bien y el mal. A veces también un poquito temas religiosos. Como en Devilman Crybaby lo tocan bastante. No directamente, está entre líneas, pero ahí está el tema, así como lo que solían hacer los pintores barrocos. Ellos venían de una formación muy religiosa, muy pues sí, muy, muy religiosa, ¿no? Entonces no podían dejarlo totalmente, entonces metían sus nuevas ideas a través de sobre líneas y recurrían a temas mitológicos y de religión. Entonces creo que también muchas de estas obras que vimos pueden recurrir a esos elementos del pasado para aportar más valor, más volumen a sus obras, a su narrativa. Y la cultura, visualmente creo que el aspecto barroco más característico. Visualmente podemos identificar mucho la iluminación, que esto aporta mucho al estado emocional de los personajes, habla mucho sobre la subjetividad de lo que trata de transmitir el director.
Puede ayudar a generar muchas atmósferas muy importantes en el sentimiento barroquista. Y pues bueno, ya para terminar, aquí me piden la reflexión de por qué el barroco sigue siendo relevante en la actualidad. O sea, llevamos que 400 años, incluso, perdón, mis matemáticas, 400 años, desde que, explotó el barroco, y hoy en día sigue siendo una gran fuente de inspiración, una gran fuente de referencia para aquellos directores que buscan un estilo para sus ideas, para sus historias. Entonces puede que haya sido el barroco, puede que haya sido el cubismo, cualquier otro tipo de expresión. Creo que siempre va a ser buena para futuras referencias. Ya lo he mencionado en mis ensayos anteriores, en Historia 1 y Historia 2, de que la historia siempre nos va a brindar un catálogo a las nuevas generaciones para, en caso de que no se nos bloqueemos, queremos explorar algo nuevo que nosotros no estemos familiarizados, podemos regresar a la historia y ver qué hicieron las personas antes, con qué motivos, si podemos innovar en algo en eso. Entonces, creo que el barroco me encanta porque usa mucho, podemos aportarle mucho valor y peso emocional a nuestras obras con el barroco, con el uso de la iluminación, con el uso de los colores, con el uso de la exageración de los gestos. Entonces creo que a mí me gustaría mucho en algún momento producir algo barroquista, animado. Claro que sí, yo quisiera hacer una producción sobre eso. Entonces, pues sí, o sea, sigue siendo relevante hasta ahorita y va a seguir siendo relevante en el próximo siglo, lo que tú quieras. La historia forma parte de nuestra evolución o sea, no hay nada más humano que el arte. Entonces, creo que va a ser es una herramienta muy, muy importante para nosotros para poder expresarnos, y siempre va a ser así hasta que se acabe. Y por más que me gustaría quedarnos y hablar más, ya voy a terminar aquí la pequeña plática, compartir un poquito de por qué, de cómo veo yo que el barroco ha sido influenciado en otras áreas, en otros artes. Y pues muchas gracias por escucharme.